En una nueva edición de los seminarios Hablemos en Pauta, AFP Habitat y Pauta te dan la bienvenida al encuentro Mercado Laboral, el problema del desempleo juvenil. ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo encuentro organizado por Pauta y AFP Habitat. En este caso, centrado en el mercado laboral y principalmente haciéndole el zoom, haciéndole el doble clic en el problema del desempleo juvenil, como decía recién en la presentación. Vamos a estar conversando durante unos 50-55 minutos con 3 invitados de primerísimo nivel para estar analizando cada uno desde su perspectiva, desde su área de expertise de análisis, un elemento tan interesante, el desempleo, obviamente, pero principalmente centrado en ciertas causas, ciertas consecuencias, ciertas tendencias que estamos viendo, que nos preocupan y que también son de interés, por supuesto, de todos ustedes, de la audiencia que nos está siguiendo. Estamos, como les decía, este es un seminario, uno más, que organiza Pauta con AFP Habitat, y les quiero contar algo, porque elige hacer crecer tus ahorros con la AFP número 1 en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. AFP Habitat, 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Como elemento para partir, para iniciar, una suerte de radier de primer piso de lo que va a ser la conversación, es contarle respecto del desempleo juvenil. Un desempleo que en general siempre está bastante por sobre el desempleo promedio que hay a nivel nacional. Las últimas cifras que nos entrega el INE son un 7,8 a nivel nacional, pero el desempleo entre los 18 y 24 años, que se considera el desempleo juvenil, está a un nivel de, o una tasa, mejor dicho, de 17,3%. Esto obviamente siempre son dos variables en la tasa de desempleo, que tiene que ver con la fuerza de trabajo y los desocupados. Obviamente cómo se muevan ambos elementos da, ¿no es cierto?, porque es la división, el porcentaje de desocupados respecto a la fuerza de trabajo es lo que se considera como tasa de desocupación y por lo tanto, en el caso del desempleo juvenil, es la gente que entre 18 y 24 años efectivamente está activamente buscando trabajo. Lo vamos a estar conversando con 3 invitados muy interesantes. Quiero presentarlos, en primer lugar, a Sandra Quijada. Ella es ingeniera comercial y magíster en Economía de la Universidad de Chile y es directora nacional del Instituto Nacional de Estadísticas desde el año 2020. Sandra, encantadísimo de que nos acompañes en este encuentro organizado por Pauta y AFP Habitat. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también, a través de streaming, Lorena Flores, quien es ingeniera comercial de la Universidad de Chile también y máster en estudios de desarrollo de la Universidad de New South en Gales. Es directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Encantado de que nos acompañes hoy día telemáticamente. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña también Ramón Rodríguez, él es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es gerente general de Trabajando.com. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Cristian, muy buenos días. Muy agradecido de estar en esta buena conversación y muy interesante. Para partir esta conversación, me interesaba poder darles quizás un minuto, de manera muy rápida, muy corta, muy sucinta, a cada uno de nuestros panelistas para que pueda aproximarse desde su perspectiva en algún elemento interesante, algún elemento relevante, algún elemento crucial, alguna arista que le interese relevar del desempleo juvenil y que pueda ser base para iniciar esta conversación. Sandra, parto contigo. ¿Qué elemento te parece interesante de poder relevar, destacar de lo que es actualmente el desempleo juvenil, del problema que tenemos, para ir iniciando la conversación? Sí, muchas gracias porque hay un punto muy particular que tiene que ver con las nuevas dimensiones que estamos difundiendo de la Encuesta Nacional de Empleo, que tiene que ver con los jóvenes que no estudian y no están ocupados. Los ninis famosos. Los ninis, pero hablemos más de quienes no están trabajando y no están ocupados, o sea no están estudiando. Es una población que es interesante de entender porque eso también nos da pie para poder entender qué es lo que pasa en el mercado del trabajo juvenil. Entonces nosotros desde el año 2020 incorporamos preguntas para poder caracterizar a esta población y durante el año pasado ya empezamos a entregar esta serie que tiene información desde el 2020 y que seguimos entregando periódicamente. Y eso nos, ha mostrado que hay una diferencia de género importante ahí, que tiene que ver con que las mujeres están sin trabajar, sin estudiar, y una de las razones principales, además de preparar estudios, que es común entre hombres y mujeres, tiene que ver con el cuidado.
con el cuidado familiar, ya sea de hijos, ¿cierto? Porque si bien ha descendido harto la tasa de natalidad en las jóvenes, igualmente tenemos ahí un motivo importante del por qué no estudiar ni estar ocupado. Y por parte de los hombres tenemos como poca expectativa del mercado del trabajo, no hay ganas. Entonces, eso creo que son elementos bien interesantes de analizar para ver por qué no están en la fuerza de trabajo. Porque si bien tenemos una fuerza de trabajo o, personas en edad de trabajar que son los mayores de 15 años, ¿cierto? Que alcanzan un número bien sustantivos, de los jóvenes que están en esa edad de trabajar, solo 1/3 participa en la fuerza de trabajo. Okay. Entonces, esos elementos creo que nos deberían llamar la atención para poder profundizar, entender este mercado y por qué tenemos las tasas de desocupación tan elevadas, ¿cierto? Versus lo que tenemos en el promedio nacional. Muy interesante para ir abriendo la conversación. Lo que tú planteas, obviamente, esto es expertise, desde el expertise del INE, una entidad tan prestigiosa y que obviamente está midiendo, como tú considerabas ahora desde 2020, de manera mucho más acuciosa este segmento. Ramón, ¿alguna reflexión inicial para partir la conversación? Bueno, lo que plantea Sandra creo que es el punto más interesante, el por qué los jóvenes no están participando en este mercado laboral. Y desde Trabajando.com, como lo hemos visto en este cambio, bueno, hemos tenido entre medio de la pandemia y poder ver el comportamiento distinto previo a pandemia, post pandemia, qué pasó con toda la disrupción digital, todo el mundo de los apps, qué ha pasado también con la educación y cuáles son las condiciones de egreso de estas personas que están saliendo, ya sea de formación técnica, profesional o universitaria, produjo un cambio en el mercado muy importante y no solo eso, qué está pasando con los jóvenes en estos tiempos de respuesta inmediata, donde todo el mundo está pidiendo respuestas más rápidas y cómo el mundo del empleo, el mercado laboral, las empresas que finalmente son las que contratan a estos jóvenes están reaccionando. El poder analizar esto, el poder ver cómo ha cambiado en el tiempo ha sido una labor que hemos enfrentado fuertemente desde Trabajando y tenemos algunas hipótesis y desarrollo que hemos ido trabajando con distintas empresas y también cómo eso está reflejándose en mayor o menor interés de los jóvenes, que es finalmente lo que nos motiva. Y lo podemos estar conversando, también nos estás dando un approach interesante para parte de lo que va a ser la conversación en los próximos minutos. Lorena Flores, desde Microdatos, ¿qué perspectiva inicial, qué primer pincelazo, digamos, se puede dar para esta conversación? Bueno, yo creo que tú un poco lo dijiste, Cristian, este es un problema que no solo se ha dado hoy día, lo que pasa es que en crisis esto se acentúa, ¿ya? Lo que nosotros vemos tanto en jóvenes como en mujeres se ve acentuado en las crisis, pero es un diagnóstico que en Chile ya tenemos. Ahora, parte de eso es un tema que tocó ahí Ramón y que yo creo que es muy interesante, es cómo no tenemos una conexión directa entre la educación, ¿cierto?, y el mercado de trabajo. Tampoco tenemos lo que llaman algunos países como esta educación para toda la vida, porque nosotros hoy día tenemos un sistema de capacitación donde tú vas y haces algo, pero no hay un marco donde me guíe a mí cuál es mi manera de seguir educándome para el trabajo. Y creo que esa desconexión hace que tengamos, ¿cierto?, algunos estudios, ya sea profesionales o técnicos, que estén completamente descolgados de lo que se está necesitando de la empresa. Y creo que eso es una mirada que hay que tener, porque la solución no va a ser simple, no va a ser de corto plazo, y por lo tanto se debe partir para que podamos solucionar esto en el futuro y no tengamos tasas que son demasiado elevadas para los jóvenes. Muy interesante, y también la demanda que muchas veces, o el reclamo que muchas veces hacen las empresas de que están recibiendo profesionales, y no solo profesionales, sino también estudiantes que vienen del mundo técnico, de carreras, ¿no es cierto?, técnicas, que no tienen las habilidades mínimas para poder desenvolverse. Y no es problema de ellos, es obviamente un problema de la educación que recibieron, que de algún modo está desconectada, y en esto todos tienen una cuota de responsabilidad en el mundo de la formación laboral. Estamos en este seminario organizado por Pauta y AFP Habitat, Mercado Laboral, el problema del desempleo juvenil. Aprovecho, Sandra, de iniciar una pregunta contigo más bien pedagógica, para poner un primer piso. ¿Por qué es común que el desempleo juvenil sea tanto más alto que el desempleo promedio? ¿Qué hay estructuralmente que hace en esta relación de lo que hablábamos, de fuerza de trabajo como universo,
y total de desocupados, y en esa relación se calcula la tasa, ¿no es cierto?, que hace que normalmente en Chile y en distintas partes del mundo ese segmento de jóvenes tenga un desempleo siempre más alto que el del promedio nacional. Sí, ahí tenemos varios factores que normalmente tienen que ver con la experiencia, ¿cierto? Y hablando bien en términos técnicos de la fórmula de la estimación de la ocupación, ¿cierto? Son las personas que están en la fuerza de trabajo y que están buscando ocuparse, pero no logran encontrar una ocupación. Entonces, por eso tenemos tasas tan elevadas. Entonces, si uno analiza dentro de digamos, la población joven, que son las personas de 15 a 24 años, tenemos mucha gente buscando una ocupación, ¿cierto? Que no necesariamente es una ocupación de tiempo completo, puede ser una ocupación de un par de horas o de tiempo parcial, pero tenemos mucha más gente, ¿cierto?, buscando esta ocupación y el mercado no está absorbiendo a estas personas. Entonces, desde ese punto de vista, lo que uno se pregunta es, ¿están las condiciones en el mercado del trabajo para absorber esta oferta? Porque no está demandando jóvenes. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por experiencia? Porque efectivamente existe esta desconexión que mencionaba, ¿cierto?, los otros panelistas respecto de cómo nosotros definimos la malla curricular de las carreras que tenemos en nuestro país y que en el fondo van a ser requeridas por las empresas. Hay ahí, por ejemplo, un estudio bien importante que hace el CENSE, que tiene que ver con aquellas ocupaciones que tienen falta de personal. Y ahí hay mucho que tiene que ver con el área técnica. Y probablemente el área técnica está siendo poco cotizada, digamos, desde el punto de vista del estudio, y nos vamos más a lo profesional, a la universidad, porque eso en el fondo nos entrega, digamos, otras rentas, otro nivel de prestigio, y estamos dejando de lado las carreras técnicas donde probablemente hay un campo más importante para los jóvenes para iniciar sus carreras y donde se requiere hoy en día de parte de las empresas trabajadores que no tenemos. Exacto. Entonces, desde ese punto de vista creo que tenemos ahí una tarea pendiente de poder indagar, ¿cierto?, en estos datos, por ejemplo, los que te mencionaba del CENSE, en conjunto con lo que nosotros hacemos respecto de por qué los jóvenes no están estudiando o no están ocupados, pero yo creo que tiene que ver mucho también con las definiciones de la empresa y qué es lo que la empresa está demandando del mercado del trabajo, y que los jóvenes no están cumpliendo con esas características, no por una elección personal, sino que porque nosotros no los estamos educando en los ámbitos necesarios para esta demanda que se está generando. En los ámbitos y las competencias que son necesarias obviamente para el tema. Tal cual. Temazo que ya lo veo que cruzan los tres temas, y ahora le quiero dar la palabra un poco a Lorena y después a Ramón, un poco en el mismo tema. Lorena, desde los datos, ustedes son especialistas en la Universidad de Chile en el análisis de datos, los analizan con lupa, muy, muy en detalle. ¿Qué se está viendo? ¿Por qué se produce ese divorcio? Ese puente cortado completamente entre, yo no quiero decir un modelo escandinavo, un modelo alemán, donde obviamente es muy virtuoso y lo conocemos bastante en materia de formación continua, en materia de formación técnica. No llegar a ese, ¿no es cierto?, especie de paraíso perdido, no, sino llegar al caso chileno, donde efectivamente se ve un divorcio entre los requerimientos de la empresa y la formación, las habilidades, la entrega de herramientas que se están entregando, valga la redundancia, a nivel educacional. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo lo explicas? ¿Qué desafíos hay, Lorena, en ese ámbito? Súper interesante la pregunta, Cristian. Yo creo que acá Chile tiene mucho que avanzar. Lo que yo veo es que cuando uno mira cómo hacemos el diseño, ¿cierto?, de las carreras técnicas y profesionales e incluso de la capacitación, hay solo un sector de la economía que tiene incidencia en aquello, ¿ya?, que es la minería. La minería tiene un consejo que se llama Consejo Minero, donde se juntan los empleadores y definen un poco hacia dónde quieren ir. Y con eso articulan para conversar con las carreras técnicas y para conversar con carreras profesionales, etc. Yo creo que ese ejemplo que ya existe se puede tomar y se puede llevar a otros sectores. Hoy día, de hecho, nosotros
pura casualidad, estamos trabajando con la Cámara Chilena de la Construcción tratando de armar algo así como un consejo de la Cámara donde estén los empleadores. Aquí el problema que tú tienes es que no hay, aquí deberías tener una conversación casi de 4 entidades, ¿ya? O sea, me estoy refiriendo, necesitas al gobierno porque es quien Claro. regula el marco educacional, el marco de capacitación y por lo tanto tiene que estar informado, tiene que estar en una mesa. Necesitas los empleadores porque tú no sabes con exactitud qué cosas necesitan. ¿Qué está demandando exactamente el sector privado? Está demandando. Y eso es muy potente. Si tú miras países, tú mencionabas, claro, Alemania, pero Alemania tiene una formación que viene elegida desde antes, Sí. de cuando tú ya estás en la educación media. Versus, por ejemplo, lo que puede hacer Francia, que tiene una entidad así como el INE, que además de hacer encuestas regulares, hace una encuesta a empleadores. La tasa de respuesta de esa encuesta a empleadores es altísima, porque los empleadores entienden que si yo contesto hoy día que necesito a alguien que enfierrador en la construcción y no un ceramista, lo que va a hacer después el Estado es producir un enfierrador y no un ceramista, ¿cierto? Entonces participan con mucha fuerza. En cambio, por ejemplo, en Oceanía funciona de una manera distinta, donde en realidad hay una conversación permanente. Es más como el Consejo Minero, donde se juntan, conversan y tienen una conversación permanente con los que nosotros llamamos acá CFT. Ya que tú decías, Lorena, perdona, son 4 patas. Hablábamos del gobierno, hablábamos de los empresarios y los otros son, ¿que los gremios, me imagino, una? Los empresarios son los gremios para mí. Ok, perfecto. ¿Y las otras 2 patas que faltan? La Los academia, trabajadores. las universidades o los Yo creo que los centros. trabajadores, Claro. en términos de que también se dan cuenta en qué cosas fallan. Hay modelos, por ejemplo, de educación que tienen que ver con lo que se llama train the trainer, que básicamente un trabajador entrena a otro. ¿Ya? Se da aquí en Chile así, muy poquito, pero funciona, tiene resultados, y lo que se hace es que tú entrenas a alguien que entra al trabajo. Y eso aquí lo tenemos poco, se puede potenciar, pero necesitas a los trabajadores de tu parte también. Es muy interesante, es muy interesante. Y desde la perspectiva también de una empresa como Trabajando, que se vincula, es cierto que junta puntas, pero principalmente está muy vinculado, tiene la sensación en la yema de los dedos todos los días desde el sector privado. ¿Qué está demandando? ¿Qué habilidades, qué requerimientos, qué competencias tienen que tener los trabajadores, sobre todo en un segmento, lo conversábamos previo, fuera de cámara, cuando está iniciándose la etapa laboral? Y ustedes, insisto, son un muy buen invitado, por eso lo invitamos, porque conocen muy bien ese tema, de una dimensión distinta. ¿Cómo lograr ese vínculo, hacer ese match entre la empresa y los trabajadores más jóvenes? Bueno, Cristian, a ver, te voy a contestar después tu pregunta, pero lo que planteó Lorena es muy interesante y creo que al final del día tenemos más o menos un acuerdo, que gran parte del problema del desempleo juvenil es la formación. Y cómo estamos requiriendo de formación continua en un mercado que está cambiante y que va a seguir cambiando. Hemos visto cómo ha cambiado estos últimos tiempos, gatillado por el COVID y por la transformación digital, pero es algo que llegó para quedarse y lamentablemente vemos que en los 3 tipos de formación terciaria que hay en el país no están dando realmente la pauta. Nosotros estamos analizando diariamente qué habilidades se están requiriendo y no solo las analizamos para darle mejor información a nuestros clientes, sino que también, por ejemplo, se la disponemos al CENSE. Nosotros participamos del sistema de análisis de bolsas de empleo, donde están agregándose no solo nuestra información, sino que las otras bolsas, para darle información respecto de las habilidades que está requiriendo el mercado al CENSE. Y cuesta esa articulación un paso más allá para decirle a las instituciones de formación que digan forme de esta forma u otra. Esa información está disponible y está disponible hace varios años. El tema es que no hemos sido capaces de aprovecharla y yo creo que ese es un gran tema país que tenemos que abordar. Y lamentablemente todavía tenemos algunas incoherencias de parte del mercado, de las empresas que están demandando, que dicen requiero de estas habilidades que están hoy día altamente demandadas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, con la moderna logística, con todo lo que tiene que ver con las transformaciones de las líneas de negocio, pero después estoy requiriendo cierta carrera de cierta universidad que no es coherente, porque esa carrera o esa universidad es muy probable que no haya formado esas competencias. Esas competencias hoy día se pueden haber formado en un bootcamp, en un curso en internet. Hoy día hay disponible una cantidad infinita de
particularidades de habilidades que yo puedo ir ganando de forma muy rápida, que me permitirían insertarme al mercado muy rápido, tener ingresos bastante razonables para ese tipo de trabajo, y no está ocurriendo. Entonces, de alguna forma, esa articulación es el gran llamado que nosotros vemos desde trabajando. Nosotros nos hacemos cargo de una parte, que es tratar de enseñarle a las empresas qué tipo de habilidades sí están requiriendo del mercado y que existen, porque también nosotros vemos cómo se están formando, los currículums que están ingresando a nuestra plataforma y qué está saliendo de ahí. Entonces, ahí hay un gran tema. Y otro tema que yo creo no quiero dejar en la mesa ha sido el interés por postular. Lo mencionó antes Sandra respecto de las diferencias de género y cuánto cayó la postulación de mujeres en la pandemia. Nosotros obviamente tenemos abierta por hombres, por mujeres, por edades, por formación, todo tipo de postulaciones que están requiriéndose, que están ocurriendo en nuestra plataforma. Y cuando empezamos a ver la caída brutal que hubo durante la pandemia y empezamos a ver que cayeron más las mujeres que los hombres, les empezamos a preguntar y a hacer ese doble clic diciéndole, a ver, ¿pero por qué? Y una de las respuestas más frecuentes fue porque me tengo que hacer cargo de mis niños que están en casa, porque tengo temor de que mis padres se enfermen y yo soy la que los cuido. Y esa corresponsabilidad sigue todavía saliendo en algunos discursos, pero realmente no nos hemos hecho cargo. Y eso yo creo que es muy importante hacerlo. Y así como está el tema del género, también está el empleo juvenil. Cuando nosotros vemos la caída de postulantes, por ejemplo, que ocurrió durante la pandemia y que todavía de alguna forma sigue estando, de personas de más de 30 años y profesionales que casi se mantuvo al mismo nivel que prepandemia, y vemos la caída que ocurrió en jóvenes de 20 a 25, de 25 a 30, donde llegamos incluso a caídas de postulación de más del 50%, decimos, perdón, aquí hay un problema distinto. O sea, el problema no es un problema del mercado laboral en sí, sino que también del interés por participar. Y nosotros ahí tenemos una medida aún más, que es cuando están visitando las ofertas laborales. Y cuando vemos que los jóvenes que antes quizás visitaban 3, 4 o 5 veces una oferta laboral y postulaban, hoy día están visitándola 10, 15 o 20. O sea, hay una mucho mayor, entre comillas, vitrineo por postular y por hacer el doble clic de realmente qué están pidiendo las empresas para yo incorporarme y poder determinar esa intención. Y ahí hay puntos bien interesantes a conversar. Ahí tú contabas, Ramón, varias aristas bien interesantes. Estamos en este seminario Mercado Laboral, el problema del desempleo juvenil, conversando con Ramón Rodríguez de Trabajando.com, Lorena Flores del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile y Sandra Quijada, directora del INE. Y los invitamos a mandar sus preguntas, mandar algunas consultas que quieran hacerle a estos tres especialistas a través del WhatsApp que va a aparecer ahora en pantalla. Preguntas al +569 9922 0938 para poder en algunos minutos más transmitirlas, obviamente, a ustedes y que ellos los puedan responder. Respecto de... Lo deslizaba un poco los tres, lo deslizaban en realidad un poco los tres, pero tiene que ver con política pública. La estábamos analizando desde el punto de vista de el buen ejemplo que da el Consejo Minero, eventualmente la Cámara de la Construcción, que es controladora de pauta, por cierto, podría eventualmente avanzar en eso. No hay ninguna razón técnica que impida que un sector lo tenga y otro no, y es elemento, en general la construcción, elemento es un sector bastante claro, bien definido respecto a las competencias que necesita y en buena hora que lo impulse. Y otro elemento tiene que ver con la política pública del Estado, de los subsidios que existen actualmente. ¿Cómo los evalúas desde el punto de vista, Sandra, del impacto a nivel estadístico, a nivel numérico? En general en el mundo, el subsidio está más entregado a la demanda, ¿no es cierto?, de trabajadores. En Chile, obviamente, está el subsidio del empleo joven como el elemento central, como el buque madre, pero ¿cómo está dando resultados? ¿Qué elementos o qué aspectos podrían ser positivos de incorporar de otras experiencias internacionales y cómo ha ido funcionando en los últimos años? Sí, acá tenemos un tema bien importante porque como los últimos 2 años hemos estado súper afectados por la pandemia, el mercado del trabajo juvenil no fue la excepción. De hecho, todavía no se recupera el 100% de las ocupaciones que estimábamos prepandemia, todavía nos falta un 15%. Esa recuperación, perdona Sandra, ha estado más baja que la promedio, ¿no es cierto? Que sí, la de... Claro. Sí.
Sí, de hecho... la otra está rozando el 90, creo, una cosa está así. por el 90 sin ajuste estacional, digamos, sí, para ser ahí un poco más técnico, más preciso, sí. Y claro, eso también en el fondo es un problema porque... El tema de los cuidados, tal como decía Ramón, y esta baja, ¿cierto?, de las postulaciones, particularmente de las mujeres respecto a este tema, es preocupante. Hace algunas semanas estuvimos con la ministra de la Mujer, ¿cierto?, y con el Ministerio de Economía, para poder lanzar, digamos, el trabajo de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que nos va a dar más información. Claro. ¿Cierto?, sobre qué es lo que está pasando, no solamente con los jóvenes, sino que con, digamos, toda la población, pero que en el fondo esta información se quiere utilizar como base para una política nacional de cuidado. Entonces, creo que esa política indirectamente, ¿cierto?, nos va a generar un impulso también en las personas más jóvenes, porque si hay apoyo desde el Estado, ¿cierto?, o desde los privados, esto no solamente tiene que ser desde el punto de vista público, aquí deben conversar y deben coordinar tanto el ámbito público como el privado para fortalecer los cuidados familiares, ya sean no solamente de los niños, porque uno finalmente siempre enfoca el cuidado en los menores de 5 años, en los niños que no van al colegio o incluso los que van, pero no en los adultos mayores. Y ahí también tenemos un gran tema de que muchos de estos jóvenes están cuidando adultos mayores. Exacto. Entonces, desde ese punto de vista, se hace un poco más compleja la política pública. No es solamente dar el subsidio directo para el empleo juvenil, sino que hay que preocuparse de otros aspectos que tienen que ver con estas razones de no participar en el mercado del trabajo, que como ya te comentaba antes, ¿cierto?, en la mujer es súper marcado y está muy, muy definido, que tiene que ver con preparación de estudios, ¿cierto?, que ahí se comparte más o menos como casi un 40% para ambos géneros, digamos, hombres y mujeres. Nosotros no tenemos desagregado todavía, digamos, más categorías en ese ámbito, pero para las mujeres particularmente el cuidado roza el 30% también. Está sobre. Entonces, eso hace que en el fondo la política no sea solamente el subsidio para incentivar la entrada al mercado del trabajo, porque también hay una motivación que es mucho más importante, que tiene que ver con los cuidados para las mujeres. Y para los hombres tenemos un problema más grave, porque tenemos un 17% de hombres jóvenes que no tienen ganas de entrar al mercado del trabajo. ¿Y eso cómo lo solucionamos? No necesariamente hay una política pública ahí, sino que en el fondo hay condiciones del mercado del trabajo que han cambiado a propósito de la pandemia. Por ejemplo, ofrecer quizás más condiciones de trabajo remoto o teletrabajo, ¿cierto? Quizás un horario más flexible, quizás algunos beneficios no pecuniarios que tienen que ver con trabajar en mayor libertad, ¿cierto? Porque nosotros tenemos un mercado del trabajo que es muy rígido, que claramente con la pandemia se fue flexibilizando en algunos ámbitos, pero ahora que hemos retomado, ¿cierto? Si bien tenemos ahí una iniciativa para que en el mundo privado tomemos el teletrabajo de manera más fuerte, no lo tenemos en el ámbito público. Entonces, eso también permite más rigideces y que en el fondo nosotros no podamos ver que solo con el subsidio al trabajo de los jóvenes no se soluciona el problema de demanda, ni tampoco de esta oferta mucho más grande que hay de parte de los jóvenes por entrar al mercado del trabajo. Un problema que está siendo creciente. Recordamos, obviamente, mandar las preguntas, ya no están llegando, me dicen, al más 569-9922-0938 para que ustedes las vayan en algunos minutos más pudiendo contestar en eso. El tema, Lorena, de la parte más estadística, desde el punto de vista más de datos que hablábamos. ¿Cómo se ha visto el desempleo juvenil en los sectores donde es más intensivo, que tiene que ver con servicios, tiene que ver con comercio? ¿Cómo se ha visto eso cuando uno le pone la lupa de algún modo, y ustedes lo hacen habitualmente, en distintas encuestas en esos segmentos? Bueno, efectivamente, como tú dices, son segmentos más cargados los jóvenes, sin embargo, también se han visto golpeados.
Esto es algo generalizado y que uno sabe que va a pasar en la crisis porque básicamente, imagínate esto, estás en el comercio o en el sector hotel y restaurante donde también trabajan muchos jóvenes y en vez de, te pueden llegar dos postulantes, ¿no? Desde la mirada del dueño de este restaurante. Le llega un joven y le llega una persona que tiene 30 años, que ya tiene experiencia, que puede tener experiencia en otros sectores y por lo tanto lo que yo voy a hacer como dueño de restaurante es básicamente quedarme con alguien que tiene algo de experiencia en el mercado laboral, que tiene alguna referencia, que probablemente algo de habilidades blandas también ya tiene, porque fue capaz, ¿cierto?, de mantener un empleo, etcétera. Entonces ahí se produce un reemplazo, por así decirlo, una sustitución. Yo empiezo a sustituir trabajadores jóvenes por trabajadores que tienen más edad, más experiencia, porque están disponibles a salir en el mercado laboral. Un poco como lo que explicaba aquí Sandra, que los que tienen las edades de 25 para arriba se han mantenido en términos de, o han estado postulando de todas maneras, ¿cierto?, a trabajos, tratan de estar en el mercado laboral, versus los jóvenes que se han ido retirando. Entonces también aquí hay un doble juego. Tenemos un problema de que cuando postulan no los eligen, pero también tenemos varios, como mencionaba Sandra, hombres que no quieren postular. Y tú ves, perdona Lorena, una suerte de tormenta perfecta, porque uno va uniendo puntas. Por un lado, ¿no es cierto?, una competencia de trabajadores mayores, que hoy, al haber menos empleo, ¿no es cierto?, obviamente presionan porque están dispuestos incluso a trabajar por menos dinero del que estaban hace un par de años, por un lado. Segundo, pandemia, y obviamente empiezan a aflorar ciertos elementos de cuidado de niños, pero también de adultos mayores. Y también el tema inmigración, porque ha llegado mano de obra calificada, que incluso siendo profesional está disponible para trabajar en una primera etapa, en un primer año, unos primeros meses, en áreas menos calificadas que también presionan, me imagino, la obtención de trabajo en esos segmentos, ¿no? ¿Hay alguna otra dimensión que haga más compleja todavía esta tormenta? A ver, yo creo que la poca flexibilidad, como hablaba Sandra, en Chile nosotros tenemos un mercado rígido, la gente hoy día quiere trabajar, los que pueden, porque esto no es una realidad para todos, pero el teletrabajo existe, se está implementando en muchas empresas porque produce ahorros también a las empresas, no tener a todo el mundo, ¿cierto?, en la oficina, y ahorros de luz, incluso empresas que han devuelto pisos, por lo que yo he escuchado. Pero la gente quiere ir algo a trabajar. Nosotros también estamos preguntando eso en las encuestas y lo ideal es ir 2 a 3 días, no es no ir nunca. Pero también hay algo que está cambiando y es aquel que se dedica a un trabajo por cuenta propia. Hoy día se están migrando muchos profesionales a eso. ¿Cuál es mi lectura al respecto? Es que buscan la mayor flexibilidad. Entonces, ¿la rigidez está afectando los puestos de trabajo que son más de los dependientes, los asalariados? Yo creo que sí, porque si no, porque hay una migración importante, ¿cierto?, a empezar con un emprendimiento, pese a que soy profesional, que tengo buenos años de educación y lo estoy observando cada vez más. Es normal también en pandemia que eso aumente, pero normalmente aumenta con mayor informalidad. ¿Ya? Y en este caso estamos viendo que no es solo la parte de la distribución más vulnerable, digamos, de la población la que está yéndose a esos trabajos, sino también aquellos profesionales. Y eso me hace la lectura de que no ayuda, ¿cierto?, las restricciones que tenemos en el mercado o que de repente ponen los empleadores y las empresas. En ese sentido. Estamos en el Seminario de Mercado Laboral, el problema del desempleo juvenil, que está organizado por Pauta y AFP Habitat. Elige hacer crecer tus ahorros con la AFP número 1 en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. AFP Habitat, 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Ramón, también lo han comentado mucho, desde la perspectiva de la demanda. O sea, por un lado, la demanda se puede ver de los dos lados, demanda empresarial, la demanda pero veamos desde la oferta laboral, mejor dicho. ¿Qué están demandando hoy los jóvenes que las empresas tampoco están logrando entregar? Flexibilidad es un elemento muy importante porque pareciera ser que la parte pecuniaria, la parte ingreso, sí, siempre va a marcar, pero está pasando hoy, dada la competencia que hay, a un segundo plano. Hay ciertas condiciones, hay ciertos elementos de flexibilidad, de horario, de poder trabajar a distancia, que parecieran estar pesando un poco más en la ecuación. No digo que sean excluyentes, pero sí que elementos están siendo ponderadamente más potentes. ¿Por dónde viene un poco la mano
de las demandas que están haciendo los trabajadores jóvenes a las empresas, que me imagino hay gente que nos está escuchando y puede ser interesante tenerlo en cuenta. Bueno, creo que ya lo contestó Sandra y Lorena, la flexibilidad. La flexibilidad es clave dentro de las demandas de los postulantes jóvenes. La primera es la renta, siempre ha sido y siempre lo será, pero hay mucho mayor flexibilidad hoy día respecto a la remuneración, con la segunda condición: flexibilidad, teletrabajo, desplazamiento. Son hoy día 3 variables que están influyendo mucho. Así como cuando le preguntamos a las mujeres qué es lo que le está pasando, le preguntamos a los jóvenes. La primera es la flexibilidad laboral y claramente hoy día tenemos un mercado que es rígido, y no por deseo de las empresas, sino que por las condiciones que hoy día tenemos y por las discusiones que también están hoy día en el mundo público. Entonces, el demandar mayor flexibilidad es parte clave, y que hoy día tiene un costo alternativo muy fácil, y que yo te lo mostraba, quizás no me viste. ¿Qué es lo que es esto? Que es el trabajo de apps. Hoy día el trabajo de apps es 100% flexible, no tengo jefe, trabajo a la hora que quiero y tengo posibilidad de ingresos bastante razonables. Ahora, cuando uno hace la ecuación completa respecto al trabajo formal, de las pensiones, de la salud y de todo lo que implica, la ecuación quizás no es la misma, pero esa ecuación en el corto plazo, yo recibo más o menos lo mismo en mi cuenta corriente, en mi cuenta vista, en la que sea, respecto de lo que podría estar trabajando en un empleo formal 45 horas o las que sean en algún lugar que es muy probable que quede a 45 minutos o a 1 hora de desplazamiento dentro de la ciudad donde vivo. Entonces, algo que dejó la pandemia fue la flexibilidad y el valor por el tiempo. Y eso es una primera demanda luego de la renta. Entonces, tenemos que entender que hoy día existe una competencia. Hoy día hay 300, 400, 500 mil, hay distintos números de personas que participan en el mercado de gig economy o economía del encargo, que está trayendo gente no solo sin capacitación, porque para ver una app y para ir a despachar un pedido de supermercado o manejar un vehículo no se requiere de gran capacitación, e incluso gente que tiene formación, que se desarrolló 10 años, 20 años en una profesión técnica o en una profesión no técnica, hoy día encuentran una flexibilidad que no encontraban en su trabajo, que no encontraban respecto de satisfacción personal y de ese bienestar que finalmente es lo que están buscando las personas. Entonces, ahí hay un punto muy importante en este trade-off entre empleo formal y empleo mucho más formalizado con la ley de teletrabajo del año pasado, pero que todavía sigue siendo un trabajo precario respecto del empleo formal que todos lo vemos. Y el INE también ha sacado varios números respecto de esa fuerza laboral, realmente cuánto está haciendo hoy día, y esa fuerza laboral dónde se fue, porque finalmente vemos que la economía todavía está teniendo ese nivel de ingresos que no cuadra un poquito quizás como desafío respecto al número de desempleo. O sea, claro, esa gente que salió, entre comillas, del mercado formal, en alguna parte está ganando sus ingresos, y ese es un desafío. Hoy día no solo competimos contra nuestra regulación, que yo comparto que hoy día es muy inflexible de acuerdo a los tiempos actuales, pero que también hay costos alternativos y alternativas para poder ya sea emprender, ya sea el mercado de las apps. Es inflexible desde el punto de vista de la exigencia horaria, por ejemplo, de la presencialidad muchas veces. Incluso las leyes que se están planteando ahora muchas veces apuntan a eso. Aunque se baje el número de horas, pero se sigue requiriendo horas presenciales, por decirlo de una manera. Así es. Y agregarte un punto también, Cristian. Nosotros medimos obviamente la oferta en el tipo de jornada que se está publicando todos los días en nuestra plataforma. En el peor momento de la pandemia llegamos a tener del orden del 25% de la oferta laboral en este formato full remoto. Y una vez que se introdujo la jornada híbrida y la empezamos a medir, hoy día se estabilizó, y hoy día no más del 20% de la oferta sumada entre la oferta full remota y la oferta híbrida, que es una gran tendencia, sobre todo en el mundo profesional, y una mucho mayor demanda. O sea, tenemos 2, 3, 4 veces mayor demanda por la cantidad de puestos híbridos que por los que son de jornada presencial y que todavía no se definen. Entonces, sí, también ahí hay una demanda a los empleadores a definir sus jornadas de forma formal con sus empleados, con sus trabajadores.
y poder decir, vamos a trabajar 2 días, 3 días y los otros voy a definirte objetivos bien específicos para poder desarrollar bien el trabajo. Ahí hay algo que mejorar, pero también está la flexibilidad de cómo podemos regularlo. Y no quiero dejar pasar un punto muy importante. Hoy día el mayor empleador en Chile son las instituciones públicas, por lejos, más arriba del comercio, más arriba que la industria y que la minería. Y si uno lo revisa y ve cuáles son las condiciones hoy día del estatuto administrativo y cuán atractivo estoy siendo para los jóvenes, claro, el gap es mucho mayor aún que con el mercado. Entonces, yo no quiero pensar cómo Sandra trata de contratar gente para su equipo y que les sea atractivo en gente joven, que tenga las habilidades que ella seguramente está requiriendo hoy día como Instituto Nacional de Estadística. No lo quiero pensar porque lamentablemente no, o sea, si el mercado va un poquito atrás y está demandando cosas y se está acomodando, el Estado está mucho más atrás y yo creo que ese es hoy día un gran llamado a la autoridad a que flexibilicen, a que realmente se piense cómo se quiere atraer la mejor gente al Estado. Creo que ahí hay un gran punto. Gracias, Ramón. Antes de pasar a las preguntas, Sandra, quería terminar una pregunta. Cuando uno mide, por ejemplo, la tasa de desempleo, sí, es cierto, de 18 a 24 tienes un 17,3%, el último. Pero cuando uno la sube un poco de edad, para tomar en cuenta, por ejemplo, segmentos donde ya se titularon o ya obviamente egresaron de una carrera profesional y lo tomamos a los 30. No quiero poner una cota para no complicarte técnicamente, pero solo lo voy a los 30 o 35. ¿Esa tasa más o menos está en cuánto? Porque también captura un segmento muy joven de gente que ya la fuerza de trabajo aumenta mucho porque ya estás dispuesto, ya dejaste de estudiar y entras directamente a buscar. ¿Sigue siendo muy alta? Te lo pregunto porque eso engarza muy bien con la flexibilidad, con la demanda, lo captura muy bien. ¿Eso tú lo ves mucho más arriba todavía del promedio o ya empieza a decrecer de manera favorable? Efectivamente decrece. Las tasas más altas de desocupación se focalizan normalmente en el tramo de 15-24 y también en los adultos mayores, claro, que son que es la parte final del ciclo de vida de los trabajadores. Entonces, entre esto, digamos, sobre 24 años y bajo 60, 65 años tenemos tasas de desocupación que son más estables y más cercanas. Más parecidas entre ellos, ¿no? Claro, más parecidas, porque en el fondo ahí las personas no tienen tampoco la flexibilidad que tienen los jóvenes de decir no importa si no encuentro un trabajo la próxima semana o en 2 semanas más, igual puedo hacer algo informal. Las personas ya sobre 25 años tienen responsabilidades muchas veces familiares, total, que no solamente cuentan con que tengo que mantenerme a mí mismo, sino que también a otras personas. Entonces, eso digamos que obliga, ¿cierto?, a que se tome eventualmente incluso hasta una oferta de trabajo que no tenga que ver con lo que yo estudié. Que ese también es un tema súper relevante, porque nosotros tenemos también en nuestro mercado del trabajo muchas personas que ejercen en ámbitos muy distintos a los que estudiaron y donde se formaron. Entonces nosotros ahí también tenemos que ver, ¿cierto?, desde el punto de vista de la política pública, qué es lo que se requiere, profundizar en la formación o generar nueva formación, tal como mencionaba Ramón, en cosas tan cotidianas hoy en día. Nosotros como servicio público requerimos una cantidad de desarrolladores que hoy día no tenemos. Que Ramón decía, no quiero ni pensar lo que le cuesta al INE. Nos cuesta encontrar un desarrollador que, digamos, no lo estamos pidiendo con tanta experiencia, pero nos cuesta. ¿Por qué? Porque hay pocos también. Entonces, claro, estamos formando una cantidad de carreras tradicionales que no se condicen rápidamente con el cambio que está generando el mercado del trabajo y la demanda que está generando. Por eso ahí vuelvo a mencionar esta información que recoge el CENSE sobre estas ocupaciones que son más requeridas y que no tienen, digamos, espacio dentro de la formación, ni son del interés de las personas de profundizar, que son temas técnicos que Lorena mencionaba que en otros países, como Inglaterra, por ejemplo, esta encuesta se hace
todos los años, todos los meses prácticamente, y tienen altas tasas de respuesta, y es algo que el Census se ha preocupado de impulsar y que es una información súper relevante para que nosotros podamos actualizar, ¿cierto?, como país, digamos, esta oferta de carrera que se condiga con el mercado del trabajo y lo que el mercado del trabajo está demandando. ¿Para qué? Para que nuestros jóvenes, que también en el fondo hacen la demanda por su lado, ¿cierto?, y esperan ciertos beneficios y ciertos aprendizajes del mercado del trabajo, también puedan ser, digamos, satisfechos desde su punto de vista, para que atraigamos más talento joven y podamos también diversificar nuestro pool de trabajadores en las distintas empresas, ya sea desde el ámbito público o privado. Ahí los desarrolladores informáticos tienen que meterse a INE.cl ahí para la supuesto. postulación, ni un problema. Estamos hablando con Sandra Guijada, directora del INE, Lorena Flores del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile y Ramón Rodríguez de Trabajando.com, viendo un poco, analizando el problema del desempleo juvenil dentro del contexto del mercado laboral. Vamos con algunas preguntas que nos han estado llegando. Ahora sí, vamos leyéndolas. Las cifras son más altas en los sectores más pobres. ¿Cómo se podría ayudar a un joven vulnerable a entrar al mercado laboral? Quizás partir, Lorena, con alguna aproximación tuya a esta pregunta. Sí, yo creo que, bueno, siempre son las cifras más altas en los sectores más pobres. Primero porque justamente los niveles de educación que se alcanzan no son los mismos. También la demanda de habilidades blandas desde las empresas es distinta y por lo tanto a veces no se llega a eso por parte de los jóvenes más vulnerables. Yo creo que aquí la segunda, porque aquí habían dos preguntas en una, ¿no? ¿Son Claro. más altas en los vulnerables? Sí, definitivamente. ¿Y cómo se siempre podría son más. llevar un joven vulnerable a entrar al mercado laboral? ¿Qué herramientas, me imagino, se pueden entregar? Precisamente cuando hay poca formación, me imagino, por esos vulnerables, y hay una demanda del mercado laboral que tampoco está tan boyante actualmente. Exacto. Yo creo que aquí hay un punto muy importante que tiene que ver justamente con la educación técnica, pero de los liceos técnicos. Porque lamentablemente cuando uno hace el análisis en los liceos técnicos uno encuentra una vulnerabilidad de los jóvenes mucho más alta que aquellos que están estudiando en la educación científica humanista, que significa que va a poder, ¿cierto?, seguir a una carrera profesional o bien técnica, pero que tiene la posibilidad de seguir sus estudios, versus aquellos que se quedan solo con la educación de la educación media TP, donde sí existe mucha más vulnerabilidad. ¿Qué se puede hacer ahí? Yo creo que hay algunos liceos TP que son justamente de, por ejemplo, de la SOFOFA, de la Cámara Chilena de la Construcción, y que hay una alianza, ¿cierto?, con empresas. Yo creo que eso es súper potente. Y se puede ayudar a los jóvenes si yo le doy una buena práctica, pero una práctica donde en realidad también como empleador o como trabajador de la empresa realmente trate de enseñar a ese joven. Porque lo que hoy día pasa es que lo cito a la práctica y termina barriendo el taller, digamos, y no se mete ahí a hacer lo que el taller hace, a arreglar autos, lo que sea. Entonces yo creo que esto es súper importante. El primer trabajo, y aquí yo creo que Ramón lo debe saber muy bien, el primer trabajo que uno pueda tener define la carrera laboral de las personas. Por lo tanto, si yo entro a una práctica y la práctica es buena y funciona bien, es posible que eso me saque de la pobreza. Eso ocurre. Marca mucho. Pero es importante que esa práctica sea buena, sea certera, sea guiada. Y aquí, por lo tanto, hay mucho más que hacer en términos de alianza. Empleadores, liceos técnicos, justamente para ayudar a esos jóvenes más vulnerables, sacarlos de la pobreza y generar fuerza laboral que a la larga también les va a servir a la empresa. Si esto no es solo, ¿cierto?, ayudar, sino que también me estoy ayudando si yo formo bien en el futuro. Interesante. Vamos con otra pregunta de las que han llegado a través del WhatsApp. Me ha pasado que me dicen que no pueden contratarme porque prefieren personas con más experiencias. ¿Cómo puedo ganar experiencia si no me contratan? Es como el huevo o la gallina este tema. Sandra. Bueno, ahí es muy difícil. Ahí en el fondo lo que tenemos que hacer probablemente no solamente, como decía antes, desde el sector privado, sino que también desde el sector público, es generar espacios
donde podamos tener recién egresados. Muchas veces el tema de la práctica profesional abre muchos espacios. Exacto. Y eso es algo que yo creo que desde el punto de vista del sector público es desde donde yo puedo dar una opinión quizás más... digamos, con más experiencia. Lo que nosotros, por ejemplo, hacemos en nuestra institución es que tenemos muchas alianzas con universidades, ¿cierto? Y también con centros de formación técnica, no solamente en ámbitos de analistas socioeconómicos o estadísticos, que es el core de nuestro quehacer, sino que también en otros ámbitos, como por ejemplo en recursos humanos, en contabilidad, en otros temas. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que abrir la cancha a tener que las prácticas sean efectivas, no que tengamos a los practicantes, ¿cierto?, sacando fotocopias o sirviendo café. Nosotros los aprovechamos al máximo, les enseñamos mucho, ellos aprenden de este trabajo, ¿cierto?, que podrían tener en el futuro, y por otra parte nosotros ganamos porque también generamos más horas, personas y disponibilidad, ¿cierto?, para poder hacer otras cosas. Entonces yo creo que el ámbito de mejorar y quizás ampliar un poco más la práctica profesional de manera que esas mismas personas que hacen la práctica tengan la oportunidad de quedarse en los lugares donde hacen las prácticas es un buen link para ganar esta experiencia y poder dar esta oportunidad a los jóvenes de entrar al mercado del trabajo. Eso es súper interesante y desde dos perspectivas. Uno, desde la importancia que tiene la práctica como primera elección de trabajo. En general, los jóvenes o las personas que salen de la universidad no le toman todo el peso que deberían tomarle. No digo que no lo hagan, pero no todo el peso. Perdón. Y lo segundo es también la posibilidad que muchas veces se ve casi como una cosa incorrecta de poder extender el plazo de la práctica manteniendo un ingreso muy bajo que le sirva a la empresa porque no aumenta costos, pero al estudiante o al trabajador le permite seguir vinculándose, seguir anquilosándose en la empresa, y lo digo en el sentido positivo de la palabra, haciéndose necesario y después poder negociar un ingreso mucho más consistente con la profesión o la carrera técnica que lo hizo. Y en general, el practicante se le corta a los 3 meses, mira, no tenemos posibilidad de contratarte. No, a lo mejor el tipo, incluso gratis, por la experiencia, porque le estás pagando una experiencia, puede estar disponible a trabajar un par de meses más y en eso se produce un win-win bien milagroso desde ese punto de vista. Vamos con la tercera pregunta. A ver, mi hijo está por salir del instituto, me imagino un instituto técnico o un instituto profesional. ¿Qué tips debe tener en cuenta a la hora de buscar trabajo? Cada cajón, Ramón, para ustedes que son los especialistas. Bueno, yo antes de contestarte eso, hacerme un poquito cargo de lo que dijo Lorena. El tema de las prácticas de técnicos profesionales ha sido muy compleja durante la pandemia. Hay un gap de personas por sacar su título TP o sacar su título técnico de un CFT pendiente, porque por las mismas restricciones sanitarias de personas que ya estaban contratadas, traer un practicante era casi un sacrilegio. Claro. Entonces, ahí hay un gap muy importante y que de alguna forma nos debiéramos hacer cargo para poder sacar adelante a estas personas al mercado laboral y que tengan ese primer trabajo. Y yendo a la pregunta, hay muchos tips que están disponibles en el mercado, en nuestra misma plataforma. Tenemos videos, tutoriales que le permitan a las personas. Incluso con el CENSE nosotros tenemos una consultoría personalizada con un psicólogo especialista en empleabilidad para que cualquier ciudadano pueda agendar con nosotros y darle esos consejos de empleabilidad. Y también relacionándolo con la pregunta anterior, la experiencia no solo es de un trabajo. Cuando yo estuve en el colegio, si participé de un centro alumno, si fui capaz de organizar algún tipo de acción social, me organicé en una banda de música, hice cualquier cosa, esas cosas forman mucho parte y son clave al momento de contratar a una persona. Y nosotros lo vemos en general en las empresas, no solo en el primer trabajo, en el segundo, en el tercero. Personas de una profesión determinada, voy a decir ingeniero comercial, hay cientos, hay, por no decir miles.
que tengan experiencia razonable, que tengan las habilidades, hay muchas. Y cómo uno toma la decisión es particularmente por esas habilidades adicionales, por esas habilidades de relación, de comunicación, de organización, que se ganan no en la universidad, no en la formación terciaria, sino que se forman socialmente. Y esas son las que uno tiene que primero destacar cuando va a buscar un primer empleo. Obviamente, todas las personas no tenían una experiencia laboral al minuto de su primer empleo, pero ¿qué es lo que hay que destacar? Eso. Ahora, si no lo hiciste, yo creo que ahí uno puede ir destacando formación. Y yo hay algo que siempre digo, hoy día tenemos afortunadamente una penetración digital de celulares con planes de internet, incluso ahora 5G disponibles, y en vez de estar viendo el meme en YouTube, me puedo estar formando. Y uno es capaz de formarse rápidamente de varias habilidades que estoy requiriendo, que está requiriendo el mercado en YouTube, en plataformas distintas. Entonces los jóvenes lo tienen disponible y yo creo que ahí no hay excusa para hacerse cargo. Finalmente nadie va a salir a buscar tu trabajo, sino que tú te tienes que hacer cargo. Las ayudas están, como yo dije, nosotros con el Sense tenemos estos consultores, están los videos ahí hoy día, incluso en TikTok, plataformas con influencers que te ayudan a hacer tu primer currículum, a hacer tus tips laborales, cómo enfrentar una entrevista laboral, cómo investigar de la empresa a la que tú vas a postular para poder conocer cuál es la realidad y saber bien dónde le está apretando el zapato y uno ser finalmente la oferta de valor que estoy buscando. Interesante. El tema de la preparación, por ejemplo, de la primera entrevista, qué elementos hacer o no. Y es muy importante el dar una buena impresión en esta primera entrevista cuando uno sabe la realidad de la compañía. Absolutamente. No digo leerse la FECU, porque no es eso, pero sí al menos tener un approach bien importante en qué es lo que está, cuáles son sus nuevos negocios, sus últimas adquisiciones, cómo está la realidad laboral. Siempre habla muy bien del que está buscando, obviamente, este primer trabajo, primera aproximación al mercado laboral. Precisamente de eso estuvimos hablando durante casi una hora, mercado laboral, el problema del desempleo juvenil, en un seminario organizado, un encuentro, mejor dicho, organizado por Pauta y AFP Habitat, que elige hacer crecer tus ahorros con la AFP número 1 en rentabilidad en todos los fondos, desde el inicio de los multifondos. AFP Habitat, 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros, que fue uno de los organizadores de esta muy interesante conversación que tuvimos con Sandra Quijada, que es ingeniera comercial y magíster en economía de la Universidad de Chile y obviamente directora nacional del INE desde el año 2020, con Lorena Flores, que nos acompañó telemáticamente, ella es ingeniera comercial de la Universidad de Chile también y máster en estudios del desarrollo de la Universidad de New South en Gales, directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, y con Ramón Rodríguez, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y gerente general de Trabajando.com. A los tres les doy muchísimas gracias por habernos acompañado, haber participado de esta muy interesante conversación y nos estamos encontrando en otro encuentro, seguramente vamos a darlo a conocer con bastante antelación, organizado por Pauta y Habitat, que lo que busca precisamente es entregar buenos temas de conversación, buenos temas de análisis, siempre para ustedes que son nuestra audiencia. Que tengan muy buenos días. Esta fue una nueva edición de Seminarios Hablemos en Pauta. Agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro.